Este diario se halló en la casa de la familia López durante las investigaciones del caso de desaparición de 4 miembros de la familia, 3 personas y un perro. El paradero de Eleuterio López, el abuelo, Magdalena Reyes, la abuela, y Antonio López, el presunto autor de este escrito. Las imágenes que se presentan a continuación se extrajeron del celular hallado en los linderos del terreno, propiedad de los López. Presuntamente pertenecen al niño desaparecido. Las investigaciones siguen en curso y las fotografías, así como las evidencias halladas en la propiedad, están siendo analizadas por un equipo de expertos, con la esperanza de arrojar un poco de luz en este misterioso caso. Hoy nos cambiamos de casa. Yo no quería que nos mudáramos, pero mi papá no me hizo caso y mi mamá siempre hace lo que mi papá le ordena. Se supone que es porque acá estaremos muy cerca de la casa de la abuela y como mi hermanito ya va a nacer, mamá necesita que alguien la ayude y la cuide. Odio que siempre piensan en todos, menos en mí. Nadie me toma en cuenta para las decisiones de la casa. Es como si yo no existiera. Según me cuentan mis papás, estamos cerca de Estados Unidos, en particular del desierto de Nuevo México. ¿Y por qué se llama así? ¿Acaso vivimos en el México viejo? En fin, todos mis amigos se quedan en la ciudad y no sé cómo le voy a hacer para conocer a nuevas personas acá. El clima no me gusta. Cuando era más pequeño y visitábamos a la abuela, siempre me la pasaba mal porque hacía demasiado calor. La orientadora de mi secundaria me dijo que todos los cambios son oportunidades, pero ella no entiende lo que significa cambiar de vida. Me recomendó que empezara a escribir un diario. Dice que esto me puede ayudar. Ojalá. Lo único bueno de vivir cerca de la abuela es el canelo. A veces quisiera tener otra familia. Fue mi primer día en la escuela. No estuvo tan mal, pero todos me veían como si fuera un bicho raro. Menos mal tengo música en mi celular, el que me regaló mi tío Alfredo. Él sí que me entiende, es muy buena onda. Con mis ahorros me compré unos audífonos. Así evito que me molesten las cosas que digan de mí en la escuela. Me gusta caminar con el Canelo. Es un perro muy grande y desde que era un cachorro juega conmigo. La casa de la abuela está cerca de nuestra casa nueva, aunque ella es nuestra única vecina. La casa de mis otros tíos está a varios kilómetros y casi no vienen. Según me dice mi abuela, ella y mi abuelo tienen una granja de pollos y cabras, y entre ambos las cuidan con ayuda de Canelo. Él es muy bravo para cuando se acercan coyotes. Mi abuelo ha matado un par, y tiene sus pieles colgadas en la pared de su sala. Dice que un día de estos me va a enseñar a usar el rifle para que le ayude a cuidar la casa. Tenía rato sin escribir, pero la verdad, he estado ocupado con cosas de la escuela y con mis nuevos amigos. Se llaman Darío y Andrés. Van conmigo en mi salón y es muy divertido salir con ellos. Cuando les conté dónde vivía, se quedaron asombrados, pues dicen que mi casa está muy aislada del pueblo. Me contaron algunas de las historias del desierto, de la gente del otro lado, y se enojaron cuando me reí. Papá dice que esas son historias de la gente de pueblo, que no deberíamos hacerles caso. En fin, mamá anduvo con dolores hoy, y probablemente mi hermanito ya va a nacer. Me emociona mucho por fin conocerlo. Hoy es el día. Mi mamá se sintió un poco mal y tuvimos que llevarla al hospital. Ya se quedó, pues mi papá dice que ya está en trabajo de parto. Me voy a quedar con mis abuelos, pues papá la acompañará. No me molesta quedarme con los abuelos, aunque a veces mi celular no tiene señal.
Lo bueno es que tengo mis audífonos y la música en mi celular. Además, ahí estará el canelo. No recordaba que mi abuela cocinaba tan rico. Comimos mucho y luego me dieron postre. Pero me pasó algo raro. Desde que me dejaron en la casa de los abuelos, hoy en la tarde, el canelo anduvo muy raro. Es un perro grande, de pelo café y muy alegre. Antes, cuando venía de visita, el canelo se emocionaba de verme y siempre jugábamos mucho. Pero ahora, cuando quise salir a caminar con él, me miró muy raro, como si estuviera enojado. Incluso me gruñó. Mi abuela me dijo que ya tenía un par de días que andaba así de raro. Me contó que el canelo había desaparecido durante 2 noches, desde el viernes pasado. Incluso pensaron que lo habían envenenado o atropellado, pero regresó el lunes, y cuando regresó andaba muy arisco. Dice que es porque ya está viejo, aunque está muy raro. Cuando estábamos cenando, el canelo se paró frente a mí y se me quedó viendo muy extraño durante mucho tiempo, casi desde que empecé hasta que terminé de comer. Le arrojé uno de los huesos de pollo que nos comimos y ni siquiera lo olió. Y eso que el pollo es su favorito. El abuelo dice que desde que regresó, Canelo no ha querido comer, pero el perro no se ve flaco. De hecho, se ve muy fuerte, incluso más grande. Pero no quiere jugar conmigo, ni siquiera quiere que me le acerque. Siento feo, pero no importa. Supongo que es algo normal. Mamá tuvo algunas complicaciones, según dijo mi papá cuando llamó por la mañana. Así que tendré que quedarme más días con los abuelos. Está bien, no me molesta. Me la he pasado muy bien. Pero mi abuela también se ha sentido mal este par de noches. Tiene fiebre y dice que se siente muy débil. Además, tampoco ha podido dormir. Según me cuenta, ha tenido pesadillas, aunque no las recuerda. La llevamos a la farmacia, pero solo le dieron vitaminas y le dijeron que descansara. Yo le ayudo con las cosas que me pide. Me preocupa porque cada vez se ve más demacrada. El canelo sigue portándose extraño. Ya no es el perro juguetón e inteligente que yo conocí. La abuela hoy no pudo levantarse, por lo que yo tuve que ayudar en la cocina y echarle alimento a las gallinas y cabras con mi abuelo. El canelo ya me daba miedo. Se pasa todo el día echado en un rincón de la casa, mirándonos fijamente, siguiendo nuestros pasos con unos ojos muy raros. Siempre tiene la mirada perdida, a no ser que pasemos enfrente de él, porque entonces se te queda viendo con una especie de sonrisa. Ahora que recuerdo, desde que llegué acá no lo he escuchado ladrar ni una sola vez, y eso que antes le ladraba hasta a las moscas. ¿Quién sabe qué tenga? Parece que alguien le hubiera robado la alegría a mi canelito. Hoy me costó mucho trabajo levantarme. De hecho, ni siquiera recuerdo a qué hora me dormí. Lo único que recuerdo es que estaba por irme a lavar los dientes y después amanecí en mi cama. Me da pena escribir esto, pero me hice pipí en la cama. Tal vez sea porque tomé mucha agua en la noche. Me sentí mareado y me dolía mucho la cabeza. Además, sé que estuve soñando algo feo, pero no logro recordar qué fue. No quise ir a la escuela hoy y mi abuelo me dio permiso para quedarme en casa. Dice que me veo pálido y que él se encargaría de la comida hoy. Mi abuela no pudo levantarse tampoco. Anda muy débil. Todo el día he tenido la sensación de que estoy olvidando algo. 2 cosas muy raras. Tengo una marca como de dientes en mi pierna. No recuerdo tampoco haberme pegado o lastimado, y obviamente yo no me mordí a mí mismo. Y luego, hace rato, ya que estaba oscureciendo, salí a meter a las gallinas al corral y escuché unos susurros en la parte de atrás del gallinero.
Me asomé pensando que era el abuelo, pero solo vi al Canelo. Estaba sentado y mirando hacia el monte. Volteó muy lento cuando se dio cuenta que yo estaba ahí. Se me quedó viendo y estoy casi seguro que me sonrió. Era una sonrisa fea. ¿Sería él quien susurraba? De repente se paró y comenzó a caminar hacia mí, y yo mejor me metí corriendo. Me dio mucho miedo. Los ojos de Canelo brillaban muy raro. Antes yo creía que se estaba portando raro, pero ahora le tengo mucho miedo. Ojalá que mi mamá salga pronto del hospital y nos vayamos a casa con mi hermanito. No sé cómo escribir esto. Estoy muy asustado y me encerré en el cuarto porque no sé qué hacer. Descubrí qué fue lo que pasó ayer, lo que no podía recordar. Hoy fui a la escuela, aunque me seguía doliendo la cabeza. No quería estar en la casa, ni cerca de Canelo. Mi abuela ya estaba muy mal, y el abuelo parece que anda distraído. Se queda parado en medio del patio, como si esperara a alguien. Mis papás no han venido por mí, y tengo miedo de que ya nunca vengan. Hace rato que llegué de la escuela. El abuelo me dijo que fuera por leña, al potrero que está a la orilla del terreno. Le pedí que me acompañara, pero él insistió en que fuera yo solo, así que agarré el machete. Era raro que me lo prestara, y eso me emocionó un poco, así que fui por la leña. Cuando llegué a donde se amontonaba la leña, vi que había una zanja que habían rellenado con piedras. No recordaba haber visto esa zanja antes, pero me di cuenta que se veía algo como un hueso asomándose en los huecos entre las piedras. Iba a irme. Eso hubiera sido lo mejor, pero algo me dijo que tenía que saber qué había ahí. Así que tomé un palo y empecé a mover alguna de esas piedras. Terminé descubriendo el cuerpo de un perro. Me asusté mucho, pero era imposible que fuera mi Canelo. Él estaba en la casa con mis abuelos. No estaba seguro. El cuerpo del perro no tenía piel. Parecía que se le habían arrancado por completo. Con el machete revisé el hocico del perro muerto, solo para ver el colmillo roto, que siempre fue seña del Canelo que yo conocía. Se lo rompió una vez que estábamos jugando con hueso de res. Pero si ese cuerpo de la zanja era del Canelo, ¿quién o qué era lo que estaba viviendo en la casa de los abuelos? En ese momento, de golpe, recordé todo lo que había pasado la noche anterior. Fui a lavarme los dientes y mientras caminaba al baño, sin querer, me asomé al cuarto de la abuela para ver cómo estaba. Pero lo que vi fue horrible. El Canelo estaba encima de ella y un vapor verdoso salía de la boca de mi abuela, y el hocico del perro parecía absorberlo. En ese momento supe que el Canelo, o esa cosa que se hacía pasar por el Canelo, le estaba robando la vida a mi abuela, y que por eso ella estaba tan demacrada y débil. Yo grité, y en ese momento el perro miró hacia mí, pero su cara no era la del Canelo, era algo horrible. Tenía la cara de un demonio o algo aterrador. Se bajó de la cama y luego se levantó en sus dos patas traseras. Incluso escuché los crujidos de sus huesos al tomar esa posición. Y luego empezó a carcajearse. Yo estaba parado ahí sin poder moverme y sentí caliente en mi pijama. Me había hecho pipí del miedo. El Canelo habló y me dijo: nadie va a creerte. La vieja es mía. Yo empecé a caminar de espaldas hacia mi cuarto, pero esa cosa corrió muy rápido y me mordió la pierna. Creo que entonces me desmayé del miedo, y cuando desperté en la mañana, estaba en mi cama y ya tenía la marca de dientes en mi pierna. Esa cosa que se hace pasar por el Canelo debió hacerme algo para que olvidara lo que había pasado. Por eso me dolía la cabeza cuando trataba de recordar, y me pica mucho la pierna donde tengo la mordida. No son dientes de perro.
Parece la mordida de una persona. Todo esto me llegó como un flashback y la cabeza comenzó otra vez a dolerme. Pero no había duda, algo había matado a mi canelito y se había hecho pasar por él. Recordé lo que me contaron Darío y Andrés acerca de gente mala que venía del otro lado, brujos del desierto y que podían convertirse en animales aterradores y les gustaba terminar con la vida de otras personas. Eran capaces de imitar a otras personas y hacerse pasar por ellas. Incluso podían copiar sus voces. Eran tan malos que les encantaba provocarles pesadillas a sus víctimas y atormentarlos durante semanas antes de terminar con ellas. Me dio tanto miedo que me regresé corriendo a la casa, solo para encontrarme con el Canelo, o lo que fuera esa cosa, bloqueando la entrada. Ahora era más grande, era casi del tamaño de mi papá, y sus ojos brillaban como dos focos verdes. En cuanto me vio, se me aventó rugiendo como el diablo, y me mordió el brazo, pero yo le clavé el machete en la barriga, haciendo que empezara a aullar muy fuerte y a decirme groserías con una voz horrible. Esa cosa empezó a botar sangre de la boca y se echó a correr hacia el monte, a la oscuridad. Mientras se iba, seguía maldiciéndome y diciéndome que iba a regresar por mí y por mi hermanito, por toda la familia. Cuando entré a la casa, no encontré al abuelo y creo que mi abuela ha fallecido. No se despierta. Aunque la moví muy fuerte, me encerré en mi cuarto. No sé qué hacer. Salí a buscar al abuelo, pero ya es de noche y me da miedo. He intentado llamar a la policía, aunque mi celular no tiene señal y el teléfono de la casa no funciona. Mientras buscaba al abuelo, en el patio vi el rastro de sangre que dejó esa cosa mientras huía. Más adelante encontré la piel del Canelo, ensangrentada y vacía. Seguro que aquel ser se la quitó y la tiró como si fuera basura. Me regresé corriendo a casa y me encerré. He estado llorando por el pobre Canelo. No se merecía lo que le hicieron. Y llorando porque mis papás no vienen por mí. Yo los quiero mucho, aunque a veces no me entiendan. Tengo mucho miedo porque se fue la luz y no encuentro la linterna del abuelo, ni las velas que la abuela guarda en la alacena. Tampoco encuentro el machete, y ahora escucho algo que está intentando entrar a la casa. Escribo todo esto alumbrándome con la lámpara de mi celular para que, si me pasa algo, sepan que fue lo que realmente ocurrió. Me duele mucho mi brazo. Esconderé mi diario debajo del colchón. Ojalá esa cosa no lo encuentre. Si alguien encuentra mi diario, no piense que estoy loco, por favor. Busquen la zanja del potrero. Ahí hallarán el cuerpo del Canelo, de a de veras, y sabrán que todo lo que les digo es cierto. Si no vuelvo a ver a mis papás, quiero que sepan que los quiero, y que también quiero a mi hermanito. Los ruidos que hace esa cosa golpeando las paredes son cada vez más fuertes, y su risa de loco me da mucho miedo. Se está burlando de mí, porque estoy solo en la casa. También aúlla como lobo. No puedo dejar de escucharlo ni aunque me tape las orejas. Creo que ya entró. Iré a esconderme. Me llamo Antonio López. Tengo 13 años y no estoy loco. Alguien, ayúdeme, por favor. Recuerdo que cuando nació mi bebé tenía 3 años de matrimonio y empezaron a suceder cosas extrañas en la habitación. Durante aproximadamente 2 semanas, mi bebé se despertaba llorando a las 2 de la mañana. Siempre revisaba su cuna, sus cobijas y su ropa, pero no encontraba nada que lo molestara. Lo arrullaba y lo llevaba a nuestra cama. Fue entonces cuando decidimos empezar a dormir con nuestro bebé. Una noche mi esposo y yo estábamos acostados de espaldas, mirando al techo, con el bebé en medio de nosotros. La única luz en la habitación provenía de una pequeña lamparita en un altar cercano. De repente, una pequeña figura se asomó sobre las cobijas y ambos volteamos a mirarla al mismo tiempo.
Cuando la figura se dio cuenta de que estábamos despiertos, salió corriendo y pudimos sentir sus pasos sobre las cobijas. Ambos creímos ver algo que parecía ser un duende, y al mismo tiempo exclamamos: ¿viste? A partir de ese momento, decidimos no dejar al bebé en la cuna. Teníamos un gato negro azabache, grande y muy cariñoso, llamado Nacho. Él nos había acompañado desde que nos casamos y sabíamos que era un excelente cazador, así que le habíamos adaptado una entrada por la ventana. Por lo tanto, durante las noches dormíamos los 4 en la cama: mi esposo, el bebé, Nacho y yo. En otra ocasión, alrededor de las 2 de la mañana, nos despertamos por los gruñidos de Nacho. Lo vimos revolcándose en la cama junto a la pequeña figura del duende, y de repente ambos cayeron de la cama. Vimos cómo el duende salió brincando por la ventana adaptada para el gato, con Nacho persiguiéndolo furiosamente. Se escucharon ruidos afuera, y luego todo quedó en silencio. Por precaución y temor decidimos dejar que Nacho se encargara del asunto, y no hicimos nada al respecto. Antes de quedarme dormida, sentí que mi gato regresó y se acurrucaba en mis pies, como lo hacía cada noche. Después de unos días, recuperamos la confianza suficiente para dejar al bebé en su cuna, y desde esa noche, el lugar preferido de Nacho para dormir fue a los pies de mi bebé. Hasta el día de hoy, nuestro inseparable compañero es un gato, un protector y un ser hermoso que forma parte de nuestra familia. Esta experiencia ha dejado una huella imborrable en mi vida. Aún me pregunto qué cosas más graves podrían haber sucedido en aquellos años de mi niñez. Cuando era pequeño, vivía con mis padres en un pueblo donde habíamos pasado toda nuestra vida. Sin embargo, un día decidieron mudarnos a otro lugar. Al llegar, nos instalamos en una casa que parecía bastante cómoda. Tenía un patio enorme atrás, perfecto para que yo pudiera jugar. Me adapté rápidamente al lugar e hice muchos amigos que jugaban conmigo en el patio. Todo iba perfectamente bien. Mis padres lograron estabilizarse económicamente. Después de un largo periodo de tiempo, llegó al pueblo una pareja de extranjeros que se estableció justo enfrente de nosotros. Parecían muy humildes, y desde la primera semana, mis padres y ellos conectaron muy bien. Así fue durante un tiempo. Yo ya me había acostumbrado a ellos. Incluso cuando mis padres salían a trabajar, yo me quedaba con ellos, quienes me trataban muy bien. La señora cocinaba y me atendía de maravilla, hasta que mis padres regresaban de sus trabajos. Incluso algunas noches solía dormir en su casa. Ya me había acostumbrado, y los consideraba como parte de mi familia. El hombre era de gran estatura, y la dama una pelirroja. Sus rasgos destacaban en el pueblo. Al ser forasteros se distinguían. Una noche, tras haber cenado, me fui a dormir temprano como de costumbre. Sin embargo, de repente escuché el llanto de niños. La curiosidad me invadió, y a pesar de mi corta edad, me levanté sigilosamente para que mis padres no escucharan el ruido y fui a investigar. Al salir al exterior, me percaté de que los gritos provenían del interior de la casa de la pareja de extranjeros. En ese instante me acerqué poco a poco y miré a través de un pequeño agujero en la puerta. Sin embargo, no logré distinguir nada con claridad. Permanecí en esa posición por unos minutos, hasta que finalmente pude ver algo realmente aterrador. La vecina sostenía un bebé entre sus brazos, mientras su esposo con una almohada lo asfixiaba. En ese instante, me llené de temor y corrí hacia la casa para acostarme de nuevo. Decidí no decirle nada a mis padres. Al día siguiente sentía un gran miedo de ir a su casa. Cuando me llamaban, salía corriendo. Con el paso de los días, me volví pálido y perdí el apetito. Aquella experiencia me había dejado marcado y temía contárselo a mis padres.
Sin embargo, una noche me invitaron a cenar con ellos, pero me negué rotundamente. Apenas pasaron 5 minutos cuando una patrulla de policía llegó al barrio. Inmediatamente los arrestaron y entraron a la casa. Al entrar descubrieron algo aterrador. En el sótano habían cuerpos. Mis padres y yo quedamos petrificados. Mis padres me abrazaron mientras lloraban. Nadie nunca podría imaginar algo así. Después, mi padre pidió información a uno de los policías y este le contó que esa pareja estaba prófuga por haberle quitado la vida a varios pequeños para rituales satánicos. Al día siguiente salieron en las noticias. Cuando investigaron a fondo, descubrieron que ya habían más de 40 víctimas. Yo quedé marcado para el resto de mi vida. Podría haber sido una de las víctimas, pero me escapé por suerte. Esto es algo que nunca olvidaré. Cuando estaba en la secundaria, acostumbraba a dormirme tarde, ya sea estudiando, viendo películas o algún anime. Mis padres trabajaban en diferentes turnos, por lo que a veces me quedaba solo toda la noche, pero no me preocupaba. Mi padre era guardia de un centro comercial y mi madre recamarera en un hotel. Una noche mi padre me fue a decir que ya se iba a trabajar. Estaba de noche, pero que pronto llegaría mamá. Me despedí de él y seguí viendo una película. Debí quedarme dormido, porque me desperté de repente al escuchar un ruido en el piso de abajo. Grité, ¿eres tú, mamá? Y me llegó algo amortiguada la contestación. Sí, hijo, ya llegué. Yo estaba más dormido que despierto, así que me volví a acostar. Creo que volví a dormirme de nuevo, cuando escuché que tocaban mi puerta, y enseguida la voz de mi mamá que decía, hijo, abre la puerta, te traje de cenar. Yo, más dormido que despierto, le contesté, enseguida voy, mamá. Hijo, abre la puerta, te traje la cena. Escuché que me volvía a decir, déjalo ahí, mamá, ahorita salgo. Contesté levantándome de la cama medio dormido. Hijo, abre la puerta, te traje la cena. Escuché esto por tercera vez. Yo estaba más que dormido, así que no se me hizo extraño que me repitiera 3 veces lo mismo. Pero en cuanto di un paso hacia la puerta, desperté de golpe, porque recordé que mi madre había llamado poco después que se había ido mi papá, para decirme que se tenía que quedar un turno extra porque su compañera enfermó, así que llegaría hasta en la mañana. Eso estaba recordando, cuando al otro lado de la puerta escuché una risa, pero era una risa malévola, diabólica, de esas que se escuchan en las películas de terror. Quedé paralizado del miedo, parado junto a la cama, oyendo cómo la risa se alejaba junto a pasos de algo que no podía ser otra cosa más que botas de hombre. Lo peor de todo es que la risa sonaba igual a la voz de mi mamá, solo que maligna. Cuando por fin se dejaron de oír los pasos que bajaban las escaleras, por fin pude moverme y me tiré en la cama. Me acurruqué y no pude dormir toda la noche. Por la mañana no salí de mi cuarto hasta que escuché que mi padre llegaba de trabajar. Entonces salí corriendo. Lo abracé y le conté todo lo que había pasado. Él tranquilamente me dijo que quizá había sido una pesadilla. Yo, ya más tranquilo, así quise creerlo, y pasó el día sin novedad. Nunca más volvió a pasarme lo mismo, pero sobra decir que cada vez que me quedo solo, me aseguro de que todas las puertas y ventanas estén cerradas con llave. Me encierro en mi cuarto y no salgo en toda la noche. Hay noches que tardo en dormir, otras que sueño con esa voz que llena de maldad me dice, hijo, abre la puerta. Aún sigo asustado, pensando qué hubiera pasado si yo hubiera abierto la puerta. Y en ocasiones no puedo dormir, preguntándome quién o qué era lo que imitaba la voz de mi mamá. Mis padres me abandonaron cuando yo tenía 8 años.
Mi abuela es la única pariente que tengo. Siempre me contaba historias de fantasmas cuando era pequeño. Era una mujer bastante dulce y me trataba con mucha ternura. Yo era su único nieto, por eso me consentía bastante. Ella tenía un brazo amputado con marcas feas, como cortes. Me contó que en nuestra familia existe una maldición hecha por una bruja hace algunas décadas, debido a que un antepasado mató a su hijo por ser diferente a los demás niños de ese entonces. El pequeño que mataron había nacido con malformaciones, producto de un encuentro que había tenido la bruja con un demonio, esta a cambio de sus poderes. Al menos eso era lo que comentaban los pobladores. No tenía ojos, tampoco nariz, solo una gran boca con enormes dientes que cubrían todo su rostro. Tenía problemas para respirar debido a su condición, por lo que cuando lo hacía, emitía un sonido parecido al de un animal mufando, espantando a los demás niños con su horripilante cara. Una noche, todos los ciudadanos se pusieron de acuerdo para matarlo junto a la bruja. Hacía meses que la tierra no daba ningún fruto y todos le echaron la culpa a ella. Entonces fueron hasta la casa donde vivían, pero la bruja no se encontraba en ese momento, por lo que el primero en morir fue su hijo. Fue perseguido por todo el lugar, luego fue amarrado y lo metieron en un barril lleno de agua. En ese momento apareció la bruja, gritando y maldiciendo a los pobladores. Sin embargo, poco pudieron hacer sus poderes en ese momento, amarrándola de igual modo de manos y pies. Pero antes de ser metida al barril donde se encontraba su hijo sin vida, ella, con sus últimas palabras, les mandó una maldición a todos los presentes, el cual decía: «En la octava primavera de tu primogénito, un diente de él pondrás, o él vendrá. Mira mi brazo y recuerda, el día que tu primer hijo cumpla la edad de 8 años, un diente te sacarás y pondrás junto a ti al dormir, si no, su hijo vendrá», me decía mi abuela cada vez que terminaba de contarme historias de fantasmas. Recordé esa historia porque hoy mi hijo cumple 8 años, la misma edad en la que murió el hijo de la bruja, pero yo nunca creí en esos relatos. Siempre creí que mi abuela solo me las contaba para asustarme a la hora de dormir. Ella, antes de morir, me dijo que cuando mi hijo cumpliera los 8 años, revisara su diario, pero por el trajín del día se me olvidó por completo. Esa misma noche, luego de la celebración de cumpleaños de mi primogénito, yo y mi esposa estábamos recostados cómodamente en nuestra cama, y empecé a contarle la historia de la bruja, asustándola mucho. Aún así, ninguno de los dos quiso sacarse un diente. Pasada la medianoche, me despertó unos rasguños parecidos al de un chancho, y pude verlo, que era real. No tenía ojos, tampoco nariz, con enormes dientes que cubrían todo su rostro de oreja a oreja, y una capucha que lo cubría por completo. Yo quedé impactado y no podía creer lo que estaba viendo. La maldición de la bruja era real. Para mi buena suerte, tenía un poco de agua bendita en mi mesa de noche. No lo dudé y se lo eché en la cara. Este espectro empezó a llorar y alejarse. La verdad, no entiendo cómo puede ser posible esto. Quisiera detallar más todo lo que pasó, pero por la seguridad de mi familia, prefiero no hacerlo. Hace más de 10 años viví una experiencia extraña durante un viaje a Zacatecas. Decidimos ir, unos amigos de la universidad y yo, en un viaje de pueblo en pueblo, comenzando en Jalisco y terminando en Zacatecas, donde uno de nosotros tenía familiares. Disfrutábamos el viaje, visitando pueblos, tomando fotos de kioscos, comiendo, bebiendo y pasándola bien. Sin embargo, se nos hizo tarde, y en el último pueblo, antes de llegar a la casa de la familia de mi amigo, ya había pasado la medianoche. Estábamos en un bar y pedimos la cuenta.
Mientras charlábamos sobre el viaje por carretera que teníamos por delante, un mesero medio riendo nos aconsejó: mejor quédense, pero si van por la libre, sigan de largo y no se paren para nada hasta llegar. Nos reímos y agradecimos el consejo, aunque lo tomamos a la ligera. Hoy probablemente no hubiera tomado esa decisión tan a la ligera. El camino era sinuoso, rodeado de cerros, monte y algunos árboles. Era una noche sin luna, por lo que solo teníamos las luces del carro y el cielo estrellado para iluminarnos. Debido a la oscuridad y al terreno, no íbamos muy rápido, quizá unos 50 o 60 kilómetros por hora. Después de recorrer un tramo sin casas visibles, comenzamos a ver figuras al lado de la carretera. Eran personas, o al menos eso parecían, caminando a lo largo de la carretera en medio de la noche. No habían lámparas ni luces, solo la oscuridad. Nunca voltearon a vernos. Conté más de una decena de figuras. Era desconcertante verlos ahí a las 2 de la mañana, en medio de la nada, sin luces ni casas cercanas. Nos asustamos y decidimos no detenernos. Pensamos que podrían ser ladrones, pero era raro que no usaran lámparas y que no intentaran detenernos. Ninguno de ellos nos hizo señas ni miró hacia el carro. Finalmente llegamos a nuestro destino sanos y salvos, pero con un buen susto encima. Al día siguiente conversamos con la familia de nuestro amigo y le contamos lo que habíamos visto. Nos explicaron que ese tramo de carretera tiene mala fama. Nos contaron que ha habido muchos incidentes por el crimen en la zona y que a menudo los cuerpos son dejados en el campo o enterrados en fosas. Nos dijeron que habíamos hecho bien en no detenernos. No fue precisamente el mejor folleto de turismo, pero el resto de nuestra estadía estuvo bien. De regreso, decidimos no detenernos en ningún pueblo y viajamos únicamente durante el día. Esa experiencia quedó grabada en mi memoria, un recordatorio de que en la carretera, especialmente de noche, es mejor no tomar riesgos innecesarios. Y también agradezco al sujeto que nos recomendó no detenernos por nada. Les voy a contar algo que mi abuelita me contó cuando era niño. Al principio pensé que se trataba solo de un cuento de terror para asustar en las noches tormentosas. Quizá mi abuelita así lo habría preferido, pero en todo caso vamos a comenzar. Para dar algo de contexto, mi abuelita y mi abuelito, que en paz descanse, nacieron y se criaron en el pueblo de Sabinas, Hidalgo, en el estado de Nuevo León, a 2 horas de la frontera con Estados Unidos. Ellos eran gente de campo, no tenían televisión y en la radio solo escuchaban música regional para bailar por las tardes. Mi abuelita cuenta que por esos años Sabinas estaba lleno de gente joven y con los campos repletos de trabajadores, una vida de rancho que ella sigue extrañando hasta el día de hoy. Quizá esta visión se ha idealizado con el paso de los años. Cuando fui a Sabinas hace años, lo recuerdo como un pueblo triste, silencioso, lleno de personas de tercera edad y embriagado en sus propios recuerdos. No lo sé, quizá la gente de allá podría dar un mejor panorama de cómo luce actualmente. Mis abuelos no conocían nada de cultura popular, nunca habían visto películas ni series de televisión. Estoy hablando de los años 50 e inicios de los 60. Ellos no sabían nada de extraterrestres ni platillos voladores. Para ellos, la idea de ver una criatura con un gris era absurda. Sin embargo, sucedió. Por cuestiones laborales, mis abuelos se mudaron a San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El tener 3 niños pequeños y la falta de oportunidades laborales en Sabinas les hizo cambiar su lugar de residencia a la zona metropolitana de Nuevo León. La ciudad, sin embargo, era muy distinta a la gran metrópolis que es ahora mismo.
Habían muchos terrenos baldíos, zonas sin construir o que apenas estaban levantando. Gracias al esfuerzo de mis abuelos, lograron comprar un terreno en las afueras de la ciudad. Pero mientras construían su casa, decidieron rentar cerca del centro, para no tener que ir de Sabinas al trabajo todos los días. Si van por ahí, encontrarán que ahora hay un montón de fábricas y bodegas por esa zona, cerca del estadio Suazua. Fue ahí donde sucedió el avistamiento. Era una tarde de sábado de 1980. Mis abuelos estaban tranquilos, escuchando la radio y descansando. Sus dos hijos, mi mamá y su hermano, andaban disfrutando el día y mi otro tío, el más chico, era un bebé de apenas unos meses de nacido. De repente, cuenta mi abuelita, mi tío comenzó a llorar y ella, al pensar que se había despertado, subió al segundo piso donde tenían el cuarto de ella y mi abuelo. Al momento de entrar al cuarto, sujetó a mi tío en sus brazos y lo arrulló para que no llorara. Entonces, fue ahí donde lo vio. Era un ente extraño. Estaba parado en un poste de luz, de esos viejitos que no eran tan largos y tenían visión completa de la ventana del cuarto. Así es como mi abuelita describió a aquel ente. Era un ser chiquito, como un niño de 9 años, flaco y sin ropa. Tenía la cabeza grande, sin pelo y sus dedos eran redondos. Tenían formas de pelota de billar. No se veían costillas ni huesos. Su piel era gris y tenía 2 enormes ojos rojos que me miraban profundamente y sin parpadear. Yo parpadeé 2 veces para ver si no era mi imaginación, pero eso seguía ahí, mirándome a mí y a tu tío. Me congelé, tuve mucho miedo. Quería gritarle a tu abuelito para que viniera, pero la voz no me salió. Mi hijo lloraba y lloraba, pero sus llantos no me hicieron reaccionar. Este monstruo me saludó, o bueno, eso creo yo porque movió su mano de un lado a otro. Finalmente pude gritar con todas mis fuerzas. Me di la vuelta y corrí llamando a tu abuelo. Él pensó que se habían metido a robar, así que subió las escaleras con un machete que tenía guardado. Pero al subir al cuarto ya no estaba esa cosa. Mi abuelo pensó que se trataba de un ladrón que intentaba meterse por la ventana del cuarto, así que salió a la calle y llamó a los vecinos para intentar atrapar al ladrón, pero no encontraron a nadie. Años después, la situación financiera mejoró y, como todas las familias, compraron una televisión y ahí tuvieron acceso a las películas y series. Mi abuelita nunca vio televisión, también odiaba el cine y todo lo relacionado con el entretenimiento. Es una persona de muy vieja escuela, amante del campo y actividades al aire libre. Pero luego, al pasar por la sala, vio que mi mamá y sus hermanos estaban viendo una película de extraterrestres llamada Encuentros cercanos del tercer tipo. Ahí, al ver a los aliens que salían en pantalla, dijo con alarma que ese era el monstruo que había visto hace años, pero que el que ella vio tenía los ojos más grandes. Mi abuelita agarró un temor hacia los aliens. No podía ver nada relacionado con ellos, ni películas, documentales o incluso fotos. Incluso hoy en día, ella evita ver imágenes de grises porque le hace sentir miedo, ansiedad y un muy mal rato. Yo no sé qué pensar. Personalmente creo que se lo imaginó y que fue una imagen producto de su imaginación. Pero ella está realmente convencida de lo que vio y nunca compartió con nadie fuera de la familia esta anécdota. Dicen que cuando una madre maldice a un hijo o le desea algo de corazón, ya sea bueno o malo, se cumple tal cual. Y esta historia que les vengo a narrar, así sucedió. Ocurrió hace algunos años atrás. En ese entonces yo solamente tenía unos 10 y hoy en día tengo 26. Mi nombre es Miguelis y lo que a continuación cuento le ocurrió a mi tío, un hermano de mi mamá.
Cuando yo tenía la edad que ya mencioné, mi tío Rolando era muy rebelde con mi abuela. Siempre la insultaba, le hablaba feo, nunca la respetaba. Andaba de fiesta en fiesta, borracho, y de Don Juan con las mujeres. Aunque nunca tomó a ninguna en serio, porque nomás se salía con la suya y las botaba. Además, era un mantenido, no trabajaba y ni siquiera ayudaba en su casa. Y lo peor era que siempre le quitaba el dinero a mi abuela para sus vicios. En sí, hacía lo que le daba la gana. Mi mamá, una tía, él y yo vivíamos con la abuela en un pueblo llamado Maripa de Venezuela. Todos en ese pueblo se dedicaban a la agricultura y la pesca, pero también se contaban muchas leyendas de apariciones. Algunos decían que salían cosas horribles en las noches por las calles asustando a la gente nochera, sobre todo en la escuela de ese lugar. Aún así mi tío siempre andaba de madrugada en sus vicios con sus amigotes. Un día le estaba pidiendo dinero a mi abuela para irse a tomar una fiesta, pero ella, cansada de sus abusos, no le quiso dar nada. Entonces se enojó y la empezó a insultar muy feo, al grado de levantarle la mano para darle un golpe. Fue cuando la abuela le dijo: «Nunca levantes la mano a tu madre para golpearla. Ese es el peor de los pecados. Ahora, como castigo, pido que te salga el diablo y te meta en cintura, para que así aprendas a respetar a tu madre». Mi abuela lo dijo con una seriedad que a nosotras se nos erizó la piel de solo escucharla. Pero mi tío, en vez de sentir miedo, se echó a reír y le dijo: «No te tengo miedo a ti, mucho menos al diablo». Y se salió de la casa muy molesto porque no le quiso dar dinero. Llegó a la fiesta que había en el pueblo y se puso a tomar como loco con sus amigos y luego a bailar con mujeres. Ya cuando eran como las 3 de la madrugada, todos decidieron irse a otro lugar, a donde según había otra fiesta mejor. Él mismo nos contó que todos iban caminando en la calle, echando relajo, contando chistes y bromeando. De repente, le dieron ganas de orinar y les dijo que se iba a parar un momento, que ellos siguieran avanzando y que los alcanzaría. Resulta que a donde se dispuso a hacer su necesidad quedaba frente a la escuela donde la gente decía que se aparecían cosas, pero él, tomado, no le daba importancia, ya que ni siquiera se acordaba de la maldición que le había echado su mamá. Llegó a la puerta y se metió a dicha escuela. Luego se puso a orinar en un montecito de tierra, cuando en eso sintió una brisa muy fría que le corrió hasta los huesos al sentir una presencia. Volteó para todos lados, pero no había nadie. Pero él seguía sintiendo que había alguien. Cuando terminó de orinar, al buscar a sus amigos, se dio cuenta que ya estaban algo lejos y empezó a caminar rápido tratando de alcanzarlos. Pero dice que entre más se acercaba a una esquina de la escuela, veía un bulto negro. Entonces se dio más prisa para alcanzarlos. Forzosamente tenía que pasar por ese lugar, y mientras más se acercaba, más grande se hacía aquel bulto como si fuera creciendo. Cuando lo tuvo a una distancia más corta, se dio cuenta que se trataba de un toro negro muy grande con los ojos rojos, cuernos grandes y brillantes como de plata. Sus dientes eran grandes y afilados, de los cuales escurría una baba verde sobre su boca. Cuando lo vio, supo que no era algo de este mundo y se dio la vuelta para regresarse, pero por el mismo miedo tropezó y cayó lastimándose un pie. Así se levantó y empezó a correr como pudo. El toro empezó a perseguirlo muy rápido, emitiendo una risa muy macabra que hasta se le pusieron los pelos de punta. Al percatarse que el toro lo iba a alcanzar, al pasar por una casa se metió para esconderse atrás de unos tambos de agua. Pero el toro parecía saber en dónde estaba escondido, porque miraba fijamente hacia los tambos y raspaba el suelo con sus pezuñas, bufando espeluznantemente, y mi tío, muerto del miedo. Pasaron unos minutos que se le hicieron eternos. Después quedó todo en silencio. Vio que aquel engendro ya no estaba,
y salió de su escondite dispuesto a marcharse. Mas cuando estaba en el camino, miró que se movía algo entre la maleza y vio que era el toro, que lo estaba viendo con sus ojos ardientes. Dijo mi tío que no supo cómo saltó un gran muro de bloque y se fue corriendo. El toro seguía atrás de él. Aterrado, escuchaba que le decía con una voz bien terrorífica: Eso es para que le hagas caso a tu mamá y no la desobedezcas. Ella me invocó para castigarte y aquí estoy. Mi tío dice que no sabe cómo llegó a casa y empezó a tocar fuerte la puerta. En cuanto mi abuela la abrió, entró como alma que lleva el diablo, muy asustado. Parecía que los ojos se le querían salir y gritaba: Mamá, mamá, cierra la puerta que el diablo me está persiguiendo. Luego se arrodilló y le dijo: Perdóname, mamá, ya no te vuelvo a insultar ni a maltratar, me voy a portar bien. En eso mi abuela sintió algo afuera y al asomarse por la ventana vio al toro negro que se alejaba de la casa. Esto pasó hace 16 años ya. Desde entonces, mi tío se hizo cristiano evangélico. Siempre cuenta esa experiencia que vivió en carne propia como ejemplo. Dice y asegura que si una madre pide algo de corazón, sí se cumple, porque a él se le cumplió. Yo nunca he escuchado el lamento de la Llorona. Siempre he tenido curiosidad de oír ese llanto y corroborar si en verdad provoca un miedo increíble, como dicen los que la han escuchado. Hace años falleció un primo con el cual platicaba mucho sobre fantasmas y cosas que provocaban miedo. A él le dije que tenía ganas de escuchar el lamento de la Llorona, y aún recuerdo su respuesta: No quieras jugarla al valiente. Es un miedo que provoca que se te erice la piel y a la vez te causa un dolor en el pecho, porque al escucharlo te das cuenta de la pena que carga el espíritu de esa mujer. Me contó que él escuchó sus lamentos 3 veces en distintas etapas de su vida, pero que nunca olvidaría la primera vez que la escuchó. Tenía 6 años y me encontraba jugando en la cocina de mi casa. Conmigo estaba mi abuelita. Mientras yo jugaba, mi abuelita escogía frijol para ponerlo a hervir. Eran como las 11 de la noche y no se escuchaba ningún ruido alrededor de la casa. De momento escuché una especie de quejido. Sonó como cuando una persona está enferma. El sonido fue débil, pero aún así me alertó. Mi abuelita también lo escuchó y solo me miró y no dijo nada. No había pasado ni un minuto cuando se escuchó el quejido más claro y más cerca de nuestra casa. Entonces mi abuelita se levantó y me tomó en brazos y me dijo: «Mijo, no tengas miedo. Vamos a mi cama a recostarnos y a rezar». Apagó la luz de la cocina y entramos a su habitación. Justo cuando nos acostamos en su cama, un tercer alarido cimbró la casa. El techo pareció vibrar y todos los perros de la cuadra comenzaron a ladrar. En el patio de la casa teníamos un árbol de mandarinas, el cual se escuchaba que se movía como si quisieran arrancarlo de tajo. Mi abuelita rezaba un Padre Nuestro y yo la apreté con todas mis fuerzas. Ese alarido duró como 2 minutos, pero para mí fue una eternidad. Yo tenía los ojos cerrados, pero sentía que esa mujer estaba sobre nosotros. El grito que producía me provocó un pavor atroz. Fue como estar en un remolino, y la sensación de sufrimiento que de ese lamento emanaba no tenía comparación con nada que hasta ahora pueda conocer. Después de ese alarido, parecía que corría mucho viento en el ambiente fuera de la casa, y los quejidos se fueron perdiendo de a poco hasta que cesaron. Mi abuelita me levantó de la cama y me dijo: «Eso que escuchaste fue la Llorona, y pasó por aquí porque se llevó un alma con ella». Mi primo me dijo que por la mañana le avisaron a su abuela que un recién nacido hijo de unos vecinos de la cuadra había muerto por la noche, y que los vecinos comentaban que la Llorona había venido a buscar el alma de ese bebito para darle cobijo,
como si fuera su propio hijo en su viaje al más allá. Les contaré una de las mejores historias que mi abuelo me ha contado. La casa en la que vivo actualmente, y que es de él, se encuentra en la cima de un pequeño cerro. Esta casa fue una de las primeras construidas en la zona, y se podía ver desde las casas que estaban más abajo del cerro. Hace mucho tiempo, cuando mi abuelo era joven, solía pasar por una casa donde vivía una señora mayor que siempre lo saludaba por las mañanas. Un día, esa señora le dijo algo extraño a mi abuelo. Como de costumbre, mi abuelo pasó por la casa de la señora, pero esta vez ella lo llamó, ya que necesitaba decirle algo. Mi abuelo, un poco extrañado, se acercó y la mujer le dijo: «Apolinar, ten cuidado en las noches, porque desde aquí he visto que algo llega a pararse en la azotea de tu casa, y no parece ser bueno». Mi abuelo le agradeció y le dijo que lo revisaría, pero en ese momento no le creyó mucho a la señora, pero le había dejado una pequeña duda. Esa noche, al regresar del campo, mi abuelo llegó a su casa, cenó y se fue a su cuarto para dormir. Mientras esperaba a que le llegara el sueño, comenzó a escuchar unos ruidos en la azotea, como unos rasguños sobre las tejas del techo. Mi abuelo rápidamente salió de su cuarto y se dirigió a la azotea. Dado que la casa de mi abuelo fue una de las primeras en la zona, había muy poca luz alrededor y casi no se veía nada. Estando ya en la azotea, vio una sombra enorme sentada en la esquina de la casa. Con un poco de miedo, mi abuelo decidió regresar a su cuarto para agarrar su escopeta y así poder acabar con aquella cosa que había visto. Cuando regresó a la azotea, ya con su escopeta cargada, aquel extraño ser que había visto ya no estaba. Miró hacia todos los lados tratando de encontrarlo, pero no tuvo éxito. Después de esto, regresó a su cuarto y esperó por un tiempo por si aquellos extraños sonidos se volvían a oír, pero no pasó nada, así que mejor se durmió. Pasaron alrededor de 2 o 3 días, hasta que nuevamente por la noche se volvieron a escuchar algunos extraños rasguños en la azotea. Mi abuelo, de alguna forma, ya estaba preparado por si esto pasaba, así que tan pronto como escuchó esos sonidos, tomó su escopeta y con un poco de su saliva hizo una cruz en el cartucho antes de cargarlo. Una vez listo, salió rápidamente hacia la azotea. Esta vez pudo ver que aquel extraño ser estaba como brincando en la azotea. Sin dudarlo, le apuntó y accionó su escopeta. Dice que después de aquel disparo, aquel extraño ser hizo un chillido espeluznante. Era como si gritara una mujer, pero a la vez se escuchaba como la combinación de sonidos de un guajolote. Aquí en mi comunidad se dice que las brujas se convierten en aves tipo guajolotes. Por ello, cuando mi abuelo escuchó aquel sonido que emitía esa criatura, se dio cuenta de que eso era una bruja. La bruja voló para tratar de escapar, pero al ir herida solo pudo llegar a un árbol cercano que estaba detrás de la casa. Por el gran tamaño y peso que tenía, las ramas del árbol empezaron a crujir hasta que se cayó bruscamente al piso. Mi abuelo, al ver a aquella bruja tirada, no lo pensó 2 veces y rápidamente bajó de la azotea para salir de la casa. Corrió hacia donde estaba y menciona que aún se movía como tratando de levantarse y seguía emitiendo chillidos horripilantes. Sin pensarlo, mi abuelo cargó de nuevo su escopeta y la accionó. Aquella criatura cayó al suelo nuevamente. Mi abuelo tomó una gran piedra que estaba cerca y se la dejó caer. Finalmente pudo ver que dejó de moverse, así que se dio cuenta de que había acabado con ella. Por la mañana, cuando salió, quería cerciorarse de que aquello que había visto en la noche ya estaba sin vida, así que fue directamente hacia el árbol. Cuando llegó, vio a aquella criatura. Mi abuelo se quedó completamente sorprendido,
porque dice que se podía ver que parecía una persona, pero tenía un pico corto. Tenía unos ojos enormes, pero parecían de humano. Su piel era demasiado arrugada y el cuerpo parecía de un ave, pero con extremidades muy grandes. Realmente era algo espeluznante ese ser. Como pudo, envolvió a la criatura en un costal, lo amarró a su caballo y se la llevó muy lejos, abandonándola en un barranco, donde fue comida para las aves de rapiña. Hasta el día de hoy, esa escopeta y esa piedra aún siguen en mi casa, ya que yo las conservo como recuerdo de muchas historias y hazañas de mi abuelito. Recuerdo que una vez me tocó cerrar la peluquería muy tarde. Tenía a una clienta que necesitaba maquillaje para una cena importante. Y al final, casi a las 9 de la noche, mientras cerraba la tienda y limpiaba, se me hizo aún más tarde, y no alcancé a tomar el autobús que me llevaba a casa. Le marqué a mi jefa, y ella me mandó un taxi. Todo iba perfecto hasta que el taxista pinchó una llanta a unas 5 calles de mi nuevo departamento. Era una colonia muy tranquila, tan tranquila que los parques estaban vacíos, ya que la mayoría de los vecinos eran adultos mayores. Al ver que esto tardaría, decidí caminar a casa. Ya eran casi las 11 de la noche. Mientras caminaba, vi una sombra en el suelo. Parecía la de un perro, pero la sombra era enorme. Unos pasos más adelante escuché unos gruñidos y las pisadas que aplastaban las hojas secas de los árboles. Giré y vi que el perro era gigantesco, con unos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Decidí seguir caminando, aunque el miedo me calaba hasta los huesos. Caminaba con el corazón acelerado, y los gruñidos se hacían más fuertes. Un fétido olor se adueñó del ambiente. A una calle de mi casa, los sonidos desaparecieron. Subí rápidamente las escaleras hasta el 6º piso donde vivo. Mi madre, que estaba en su silla de ruedas, me dijo que había visto por la ventana y que un hombre me venía siguiendo. Era un vago, dijo, pero gracias al perro de los ojos amarillos no se te acercó. Yo pensaba que el perro era el que me quería hacer daño. Mi madre agregó que el can desapareció debajo de los arbustos del parque frente a nuestro edificio. La sensación de alivio se mezcló con una inquietud profunda. ¿Qué era ese perro? ¿Por qué me protegió?